Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estamos aquí en Clash Royale y... Clash Royale, siempre me equivoco. Estamos aquí en Clash of Clans. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues se están haciendo mis tropas. Ahora lo veréis lo que vamos a hacer cuando se hagan. Y... esperamos a que se haga ese gol en un momento. Ya sabes de ¿cómo? Ah, vale, es que parece que va lento, pero... que claro, le queda también a esto. Ah, no, los hechizos ya están. Bueno, vamos a que se hagan de mientras otras tropas, porque tenemos que hacerlo así todo el rato. Y hoy lo que vamos a hacer es, pues como ya no tengo de esto, vamos a, con todo, vamos a hacer todas. Del primero al último, no nos va a quedar ninguna, todas 3 estrellas. Desde el primero hasta el último. Bueno, sí, da igual que el último tenga ya las 3, lo vamos a hacer. Para que veáis que no es tan difícil, los que no lo tengáis. Y una manera muy fácil de conseguir experiencia. Aunque conseguís lentamente, pero mirad, si voy aquí. Os voy al primero, le dais a atacar. Cogéis vuestra reina, hacéis así. Y os lleváis uno de experiencia. Así todo el rato. Pero claro, para hacer eso yo no lo he hecho. Porque te tiras 3 días para hacerlo. Pero yo sí lo haría así. Si quieres parecer que tienes muy buena... ¿cómo se dice? Muy buen nivel de experiencia, pues yo sí lo haría, pero yo este nivel es porque tengo así la aldea. Y bueno, pues ya están las tropas. Vamos al primero. Bueno, yo creo que de aquí por lo menos al séptimo, digo, de aquí por lo menos al 11º, no voy a necesitar más que los reyes. Mira, primero hecha. Ahí voy a necesitar solamente los reyes. Vamos al segundo. Aquí. Segundo. Con los reyes. Si es que no da tiempo ni al arquero ni al rey a disparar. Si ya los bárbaros que llevo... Ah, por cierto, estoy mejorando los bárbaros a nivel máximo. Que son bastante caros. Y bueno, pues... vamos a seguir. El tercero, ¿no? Sí. Vale, el tercero. Vamos a tirar reina y rey. Uy, casi tiro un golem, ¿eh? Os lo digo. Que casi tiro el golem. Vale, este creo que es puesto de duendes, vale. Nos pasamos ya al puesto de duendes. Así vamos haciéndolo rápido. Fuera. Fuente rocosa. Wow, ¿qué voy a necesitar? La reina aquí y el... no, mejor. Mejor cuando se pongan... ahí hago... Ahora. Vale, la reina se ha quedado... le han dado un poquillo, pero eso vive... eso luego se da vida, ¿ves? Ya está, se lo tengo todo acelerado. Vale, era no sé qué rocosa. Guante duende. Guantelete duende. Vale, aquí vamos a tener que tirar rey por ahí, reino por ahí. Y las habilidades. Madre mía, el rey ataja. En vez de echar por el camino que le dejan por ahí, ataja. Guantelete duende. Vale, guantelete duende. Aquí está. Venga, pues vamos a por bola de cañón. Vale, aquí todavía no hay mortero.
Vale, el rey le voy a dar ya porque no quiero que muera. Morir no va a morir, pero yo no quiero que le quite mucha vida. Cañón duende se llamaba, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos de estos duendes hay? Ah, no, bola de cañón. Vale, este es facilísimo. Vale, eso lo sabía, lo de la bola. Pero que vamos, que eso ya está. El 100 está hecho en 2 segundos, ¿eh? Bueno, pues ya hemos hecho el 100. Si lo importante es luego, cuando veáis lo que es. Lo diferente me refiero a... ¿Cómo se llama? Que luego ya veréis... Vale, ahí ya le damos la rabia. Mientras que se cargan eso, ya se ha cargado a ese. Madre mía, si con los reyes casi puedo. Vale, era fiebre del oro. Pasamos al siguiente. Y el siguiente... Fiebre del oro, pues no mucho. No me llegó ni siquiera oro. Fiebre del oro. Fiebre del oro. Ahí está. Ahora línea Maginot. Vale, este ya tiene mortero. Aquí me acuerdo que había cañones. Ah, ¿no? Pues mira que bien. Ah, era en los cañones, sí, sí. Era en los cañones. Y ahí también había bombas. Y ahí... Madre mía, el rey esta vez sí ha sufrido un poquillo de daño, pero eso no es nada. Bueno, pues llevamos ya 7 minutos. El rey está curado. Vale. Vaya de rata. Vale, pues voy a tirar el rey por ahí. Y la reina por ahí. Porque la reina tiene habilidades de invisibilidad. Y 2 cañones. Pues no le hacen nada. Madre mía, el rey va tan rápido que no le da ni una bomba. La reina sí se come unas poquillas. Vale. Valle de rata. Vaya niño rata ahí en el valle ese. Niño rata. Vale. Pues si ya íbamos por... ¿Dónde íbamos? Bola de cañón, fuente bruta, ciudad de duendes, valle de ratas, fuerza bruta. Este es el próximo. Vale, tiramos por ahí la reina, tiramos por aquí el rey. Vale, ahí se va con unas cuantas cosas el rey, pero eso da igual. De la reina ya tiramos la habilidad, del rey todavía no. La rey la vamos a tirar más tarde, cuando ya lleve ahí esa vida y ya está. El rey ya no va a sufrir mucho daño. Así que eso hay que pensar un poquillo, solo un poco. Mira, si esto es como bajar a bronce y ya está. Bueno, pues seguimos. Mientras sí aprovechamos y se hacen de mientras las torres. Guantelete de duende, valle de roca, fuerte, ciudad de duendes. Es que ya empieza a ser más complicado y ya creo que tendré que empezar a echar cosas, pero... Mira, voy a echar el rey y la reina juntos, ya está. Venga. Vamos, rey. Vete a por el cañón ese. Dirígete al cañón. No se va a dirigir al cañón. No, tío, se va por el almacén. Vete a por el cañón ya. Hombre, por Dios. A por el cañón. Vale, le doy un poquillo la habilidad para que sea bárbaro.
Vaya haciendo polvo. Madre mía. Se han salido los bárbaros. Y es que... Mira, mira, un bárbaro. Y todavía no se ha cargado el bárbaro y se ha cargado el cañón. El bárbaro. Madre mía. Se ha cargado el bárbaro el cañón y no se ha cargado el cañón al bárbaro. Espérate, los reyes están todos curados. Vale, ¿por dónde íbamos? Fuerza bruta, aquí. Aquí ya es que se separan en dos. Así que nos turnaremos primero por la Mentorlandina. Morterolandia. Vamos a ver, tiene solo 2 morteros. Y que se los va a cargar. Que no es eso. Y me lo voy a cargar en nada. Vale, ahora le pongo la rabia al rey cuando vayamos para arriba. Vale, este va a ser muchísimo más fácil. Este no va a sufrir casi nada de daño los reyes. ¿Pero tú qué haces? Mi rey es más tonto. Vale. Ahora vete a por el cañón. Vete a por el cañón. Ah, que la reina ya le había dado la habilidad. Qué interesante. Que ahora se ha quedado a mitad de vida la reina. ¡Qué bien! Ahora habrá que esperar, ¿verdad? Vale, 2 minutos de no. Vale, de mientras vamos a ver si le podemos hacer algo al... Mega explosión. Con rey. Es muy jugársela. Porque tendría que entrar por ahí con el rey y con la reina. Es jugársela mucho. Hay que esperar a la reina, que si no... Es jugársela mucho, ¿vale? Nos quedan 37 minutos de... la guerra la vamos perdiendo, pero es que nadie ataca. Vale, Dimitri ha atacado. Y le ha atacado a Marcos el... Oye, el Marco está ya... empezando a atacar, ¿no? Vale, ¿le habrán hecho algo? No. Vale, esta aldea se la puse yo. Para aquellos que la queráis. Y bueno, pues yo creo que la reina ya se habrá... Está viciado, ¿eh? Ahora se ha puesto a jugar de nuevo y no sé qué le ha dado. Pero se ha puesto a jugar otra vez de nuevo. Y bueno, pues... Vamos a... Ya tenemos nuestra reina. Y... Valle de ratas. Aquí, mega explosión. ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos así. Y la reina. No, si la bomba lo sabía yo. Pero en cuanto que nos cargamos ese cañón. Y mierda. Ya está. Ya está hecha las 3 estrellas, no te preocupes. ¿Veis? Es que mirad lo rápido que ganáis experiencia. Mira. 2 de experiencia. Bueno, rápido no. Si sustiráis así todo el rato, ganáis bastante experiencia, os lo digo de verdad. Se gana muchísima experiencia. Si no, intentadlo, ya veréis, mira. Llevo ya 309 y yo creo que llevaba ya 270 y algo. Y nada más que con eso ya llevo 300 y pico. Valle de rata. Impasible. Bueno. Si tú lo dices que yo no paso. Vale, vamos a dejar a la reina que limpie todo eso. Y ya cuando se pongan a dispararla, los tiros ahí. Bueno, no, los tiramos pronto. Venga. No se podía poner otra cosa diferente.
la defensa se pone... Bueno, en este sitio todavía no tenía las 3, ¿eh? En ese sitio todavía no había hecho las 3. Eso es bastante bueno. Bueno, pues el rey está tocaillo. Vamos a dejarlo que se regenere. Si eso va a tardar ni menos. Si están acelerados los reyes. Igual que los campamentos y los carderos de hechizo. Bueno, pues ya está el rey. Mierda, siempre me equivoco. Vale. ¿Por dónde vamos? Por Torre Vigal. Torre Vigia. Vale, esto es tirar los dos reyes juntos y las habilidades. Y esto termina rapidísimo con él. ¡Hostia! No lo he visto. Que hay una torre. Vale, menos mal que se está poniendo a disparar a los barbarillos que hay por ahí cerca. Que si no, el rey me lo mata en nada. La torre me lo mata. Torre Vigia. Por normal si no la he visto, ¿eh? Vale, otra vez rey. Ya empezamos a que los reyes se empiecen a quedar sin vida. ¿Por qué no te dejan usar los reyes aunque tengan un poquillo de vida? Pero da igual que tengan un poquillo, porque si estás así todo el rato con que tienes que atacar, con que tengan el 100% de la vida. Bueno, vamos a ver mi rey, a ver lo que tiene. 2230 de vida y quita 149. La reina quitará más, pero tendrá menos vida. 199 de daño y 874 de vida. Ah, ya está el rey. Pues vamos a darle. Pues estamos en... ¿En qué estábamos? En Torre Viga. Mango fue en este. Vale, en este todavía no lo hemos puesto. Buf, buf, buf. Buf, buf, buf. Peligro, 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 peligro. Aquí hay muy buenas de estas cosas. Para cargarse a los reyes perfectamente. Vale. Está bien hecho ese ataque. Y la reina... Madre mía, se ha puesto a disparar directamente el cañón. Eso nunca lo había visto yo. Vale, esas defensas yo creo que están al 4, al 5... No, esas están al 6. Ahora solo digo. Si están al 6, ahora mismo solo digo. Vamos a verlas. Sí, estaban al 6. Yo tengo 3 al 6 y 1 al 7. Y son así, ¿eh? Espérate, los reyes están los dos vivos. Vale. Castillo, oro. Vale, oro del tonto. Este está 100%. Es que madre mía. Voy a tener que empezar ya a tirar esta tropa. Para que no mueran mis reyes. Vale, tiramos ahí una reina. Vamos a ver, reina. No te vayas para allá. Si no te sí que te mato. Cabeza de almendra. Madre mía. Esta sí que está despertando. Madre mía, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo.
complica. Pero es que si uso tropas, pues como que no hacen nada. Te tiras 3 días para... Vale. Eso termina en en menos de 5 minutos. Vale, pues los reyes están vivos. Yo voy a darle. ¿Cuál era? Era el oro del tonto. Por vía pública. Es la siguiente. Uf, es que ya esto... Vamos. Mira. 1, 2, 1, 2. Ya está. Vamos a ir usando poco a poco. Vale, usamos ahí esos magos. Y nos quitamos del medio de esos cañones. Mira, en este no hubiese hecho mucho con los reyes. Solo. Y vale, que ahora miro lo que me he quitado y las pongo las tropas. Vale. 10 magos y 4 gigantes. Vale, lo más seguro es que esté lleno, pero no como yo quiero. Madre mía, 4 magos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, ¿no? No, el 4. Si tiro solo... ¿Cuántos magos? Si eran 10 magos. Y 3. Ah, yo tenía que tener... Espera. Vamos a ver. Ah, claro, hay 16 gigantes. Pues habrá que quitar... Claro, pero es que si quito gigantes... Ah, me faltan las arqueras y los bárbaros. Claro, se han juntado todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 arqueras. No, es que me falta quitar gigantes. Ahora. Ahora sí lo llevamos todo completo. Y pasamos al siguiente. ¿Qué es eso? Vale, eso será un mensaje de Clash Royale. Joder, es que me equivoco con los nombres. Mira, vamos a dejarlo en que voy a conseguir solo las estrellas que me quedan, porque estoy harto de ir 1 a 1 para nada. ¿Vale? Con este, es que voy a ir a saco. Me da igual. Mira. Venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahora hacemos así. Rey y reina. Habilidades. Y ya está. Mirad qué fácil, las 3 estrellas. Pero bueno, no sé cómo todavía no he hecho las 3 estrellas en esto, de verdad. Con lo fácil que es. Y yo todavía no lo he hecho, es que hay que tener cabeza, ¿eh? Vale, he puesto 6 gigantes. Y... ¿cuántas arqueras he puesto? Vale, es que yo tengo que ahorrarme más porque tendría que... Me ha faltado poner... algunos bárbaros. No he visto cuántas tropas. No, aquí no me va a salir, ¿verdad? El ataque. No sé ni lo que he puesto. Vale, sí que he puesto 6 o 7 gigantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y arqueres. No lo sé. Vamos a dejarlo así. Y ya está. Vale, siguiente que no tenga 3 estrellas. Este es el más cercano. El patio de mi casa.
Sí, tú sí que tienes un patio. Bueno, si a mí me da igual. Uy, que le doy a cortar, que le doy a cortar. Vale, tiramos la habilidad de rey y la reina. Vale, es que los magos son muy burros. Los magos, muy burros. Bueno, al menos llevamos a 23.000. Bueno. Parece ser que aquí te llevan mucho de recursos. No, en realidad no. Siguiente. Torre defectuosa. Buah, aquí creo que usar terremoto. Así cuando la tiro. Que va con 3. Con 4. Ah, digo, como... ¡Cago! Y encima de todo... Si es que no, pongo ahí el rey arriba. ¿Sabéis lo que más me jode? Madre mía, 21 magos. ¿Qué hago yo con 21 magos? Yo no quiero tanto mago. A ver si puedo avanzar bastante con un solo mago. Siguiente. Mira, vamos a hacer así. No, no se puede hacer entero. Entonces faltan... ¿Qué faltan? Madre mía, llevo 4 golems, ¿verdad? No, 3. Entonces falta un golem. Vale, falta aquí un golem. Yo no he puesto golem. En ninguna partida me habéis visto echar golem, ¿a que no? $14. No me digas que también hay 4 baby dragon. Venga. Vamos ahí con los baby dragon. No. Vale. Ahora van 5 arqueras. Y faltarían 5 gigantes. Y la sanadora. Que hay 2 sanadoras, ¿verdad? Madre mía. Que se me han juntado todos los ejércitos. Mira. Vamos a soltarlo todo en este, anda. Buah. Buah, buah, buah. Dime que se lo carga. ¿Pero qué está haciendo? Vamos a ver, acabo de gastar eso para nada. Mira. Uno por ahí, otro por ahí y otro por ahí. Venga. Baby Dragon, Baby Dragon. Sanadora, sanadora. Venga, reyes por aquí, reina por aquí. Gigante de esto. Venga, curación por aquí. Arqueras por aquí atrás. Venga. Vamos a ver si hacemos el 100. Claro, el 100 lo vamos a hacer, pero a ver si no nos matan ningún rey. Si no nos matan... Madre mía, cómo he tirado esa vida para rey. ¿Cómo le he tirado yo esa vida para rey? ¡Qué bien! La mejor vida tirada para un rey. Es que yo también. Vale, no sé cuánta experiencia me ha dado de esto. Es que no lo sé. Vale, vamos a tirar el Baby Dragon solo. Vale, cuando uséis Baby Dragon de esto, lo tenéis que utilizar solo, porque mirad la vida que quita. Mira, mira, mira. Vale, ahí no se ha entendido muy bien, pero vamos a hacer 100 en nada. Y van a sobrarme 2 goles. Sí que encima tú soy tonto. Mira esto lo que he gastado para eso. 3 goles. Vamos a ver. Y ya tengo un golem.
De verdad. ¿Por qué me hacen esto? Vale, ese rey va a vivir dentro de poco. No sé si esperarme. Madre mía, si esto va a parecer un especial como el del otro día. No, hasta más largo. Triple A. Vamos a ver lo que es el triple A. Si es que no me lo cargo. No me cargo las murallas. Vale, pues empezamos. Con eso. Y el golem. Más fácil. Madre mía, y ahora se van. Una arquera para allá y otra arquera para acá. Venga, ya, eso no sirve para nada echarlo. Vale, al menos vamos a hacer... Al menos vamos a hacer el 100%. Fijo, Para no hacer el 100% con un golem. Es que... Tenés que usar el golem para hacer la estrella. Madre mía, esa bomba ha hecho mucha pupa. No, en realidad no. En realidad lo que me ha hecho pupa a mí es lo que me he gastado. Que mira que me tengo que gastar en cada ejército. Mira, ya puedo... ¿Por qué se me entrena eso? ¿Por qué se me entrena eso? No, yo quiero entrenar... Eso, 2 vidas. Espera, pongo eso ahí. Y ya se hacen los terremotos antes. Pero vamos a ver. ¿Por qué se me está entrenando solo un golem? Yo quiero 2 golems. 2 baby dragon. Esto es lo que yo quiero. Pero júntame al menos los gigantes. Esa es la tropa que yo quiero. Ahora mismo. Madre mía, ¿dónde voy yo con ese mago? Vamos a ver si los podemos usar bien usados aquí. Si una poca leche voy a usar yo aquí bien. A ver, ¿yo qué hago con un cemago aquí? Bueno, mientras se hacen las tropas podemos hacer así. Y entonces digo si mueren los reyes. Y tiramos los cemagos. Porque es lo mejor que podemos hacer. Vale, son magos que sigan tirando cosas. Mientras estos van... Vale, aquí falta tirar una rabia. Y ya está. Y los terremotos pues los voy a tirar aquí para hacer daño a esta torre de arquera. Y voy a tirar por si acaso una vida. Para que no tengamos que estar esperando tanto rey. Pero a ver si no se sale rey. Ya se ha salido. Por favor, permanezca en su sitio y no se separe. Madre mía, cómo revientan los reyes, Dios, los reyes, los magos. Cómo revientan. Vale, rey 10 minutos. Venga. Pues nos falta hacer... Ahí. Y otro más. No. Si lo que es que... Lo que es que esto sobra. ¿Veis? Si es que sobra. Lo estoy diciendo. Que sobra. ¡Cago en toalla! Vale. Ya está. Llevo ya 3 terremotos. Se han puesto a hacerse primero los baby dragon. Venga. Ahora viene lo esto. Vamos a poner primero la arquera. Que si no nos tiramos todo el día. Vale, vamos a dejar que se haga al menos un gigante. No lo he hecho.
Mira que soy tonto. Bueno, pues voy a esperar a que se hagan un poquillo las tropas y ahora nos vemos. Adiós. Bueno, pues ya volvemos, ya tengo un montón de tropas. Y vamos con el siguiente, vamos a atacarle a este. Mucho pedí eso. Venga, cúrate rápido, cúrate rápido. ¿Creéis que será la estrella, la reina? Y si le tiro ahí al lado una testamente se carga la... Sí, buenísimo, buenísimo. Tío, cárgate ya la torre de arqueras, que es lo que más te está molestando. Ahora sí que está bien hecho. Mira, se carga antes de que llegue allí. Venga, por favor. A ver para dónde se pone, ¿eh? Porque también a veces hacia... Vale, se pone ahí, se pone ahí, se pone ahí, se pone ahí, se pone ahí. No. ¿Qué va? No me cargo nada. Y hago las 2 estrellas que ya estaban hechas, ¿verdad? Ay. A ver cuántas llevamos. 141, nos faltan 9 estrellas. Nada, da igual, ya. Aquí ya hemos terminado. Vale, falta quitar un mago y ya está. Quitar ejército, quitarlo y vale. Ya está. Aquí lo dejamos. Bueno, pues hasta aquí el video y espero que os haya gustado. Like, suscríbanse, hasta el próximo vídeo. Adiós.